Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querida familia del club. Hoy estoy grabando la lección 200. ¡Ay! Y estoy en Milán. Y es muy loco porque a Milán vine hace 10 años atrás. Sí, como 10 años atrás. Y justo ese año que vine a Milán, bueno, sucedieron un montón de cosas, yo vine a hacer mi ciudadanía italiana, pero fue el año en que yo leí por primera vez el curso de milagros. Yo ya no me acuerdo si esto fue en 2017, entonces no fue hace 10 años, fue hace 8 años, Magali 2, sí, en 2017. Y tengo una historia sobre, yo tenía un iPod, no sé si se acuerdan, pero era para escuchar música y los nuevos iPods tenían como para descargar libros también. Y yo estaba en una situación muy tensa respecto de mi situación legal en Italia y estaba en Francia, todo era un caos. Yo no tenía dinero, no tenía internet. Bueno, ya se las voy a contar en el Club de Milagros. Háganme acordar cuando lleguemos a la 200 y yo se las cuento en privado. Pero la cuestión es que recuerdo en todo ese momento de desesperación realmente, o sea, fueron 4 o 5 días que por mi situación legal fue muy complicado. Yo estaba leyendo el curso de milagros por primera vez. Lo digo y se me pone la piel de gallina, porque iba leyendo mientras estaba sucediendo todo esto y realmente puedo notar que había mucho más sufrimiento en mi vida de lo que hay ahora, que un montón de cosas que me generaban muchísimas dosis de sufrimiento, así altísimas dosis de sufrimiento y de no poder controlar y de miedo a que todo saliera mal, todo eso se fue diluyendo. Y es interesante porque justo hoy también tuve una situación bastante compleja, digamos, esta la voy a contar más adelante, donde también como que hubo sufrimiento, pero como el lapsus de sufrimiento fue mucho menor y el estar metida, ¿no?, en el círculo del sufrimiento fue mucho menor. Y realmente mi vida es muy distinta ahora de cuando leí por primera vez el curso. Así que si lo están leyendo por primera vez, un montón de cosas van a cambiar, aunque no es lo que busca el curso de milagros, pero sí, yo creo que lo que más noto es que hay cosas que todavía me siguen provocando miedo y sufrimiento, pero realmente las veo desde otra óptica, y mi vida se vive mucho menos intensa, ¿no? Así que bueno, nada, cuéntenme cuando lleguemos al club, yo no me voy a acordar, pues yo a veces escucho mis lecciones para ver qué podría mejorar y a veces no, y les cuento la historia completa. Entonces, lección 200 dice, no hay más paz que la paz de Dios. Y lo estaba leyendo en inglés para ver qué se me venía. En inglés es sutilmente distinta. En inglés dice, there is no peace except the peace of God. No hay paz excepto la paz de Dios. Es ligeramente distinta y a mí la versión en inglés me llevaba a observar todos los lugares en los que estamos buscando paz que no son Dios. A todo esto estoy grabando con la ventana abierta y hay una tormenta. Voy a tener que cerrar porque yo no sé si ustedes escuchan, pero lo que está lloviendo. Bueno, entonces, la frase en inglés, there is no peace except the peace of God, a mí me gusta porque por un lado afirma lo que es, solo hay la paz de Dios, pero también descarta lo que no es. Es como si la estructura gramatical misma
nos obligara a mirar de frente todos los sustitutos de la paz que hemos inventado. Voy a cerrar la ventana, chicos, porque yo ya veo que ustedes están escuchando los truenos de fondo. Ahora sí. Entonces, eso me gusta de la versión en inglés, que realmente nos lleva a mirar todo lo que hemos inventado en lugar de mirar hacia la paz de Dios. Entonces, cuando el curso dice no hay paz, excepto la paz de Dios, nos está mostrando que la mente, en su estado de separación, vive en una constante búsqueda de paz en lugares imposibles, en la aprobación de otros, en el control de las circunstancias, en la resolución de conflictos externos, en que el mundo se vea de una manera o de otra, en la posesión de cosas, que eso supuestamente nos da seguridad, o en el equilibrio efímero del cuerpo, por ejemplo, en mi caso, o como hablábamos en la lección pasada de esta generación que pretende encontrar paz teniendo en cuenta cómo los otros lo vean a uno mismo, o sea, lugares de control y de ansiedad muy grandes, ¿no? Y lo fascinante es que cuando empezamos a despertar del autoengaño, cada uno de esos intentos en realidad es un espejismo, porque parece ofrecer paz, pero apenas obtenemos lo que se suponía que nos iba a dar paz, ya estamos con esa leve agitación de fondo que vuelve a poner en marcha de lo siguiente que necesito para estar en paz. Entonces, lo que revela esta diferencia es que el curso no nos está invitando a pensar en la paz de Dios como otro tipo de paz dentro del catálogo de las cosas que nos van a dar paz, sino como la única realidad que verdaderamente merece ese nombre. Todo lo demás, todas las demás formas no son paz, sino distracciones que mantienen viva la idea de separación. Entonces, dice así: deja de buscar. No hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios, a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Fíjate que como empieza, ¿no?, este párrafo, deja de buscar, deja de buscar. Esa ya es la entrada a una lección que viene a quebrar con la lógica del pensamiento del mundo, porque toda nuestra estructura mental se sostiene en la idea de que si seguimos buscando con suficiente esfuerzo, con una estrategia más adecuada, en el lugar correcto, obviamente que no es este, vamos a encontrar esa pieza que falta, ¿no? El mundo es como que nos educa en la búsqueda perpetua, más conocimiento, más logros, mejores vínculos, más control o más soltar el control. Pero aquí el curso es muy claro, dice, buscar fuera de la paz de Dios es elegir deliberadamente el sufrimiento. No es que tal vez encontremos algo un poquito más liviano, es que lo único que vamos a hallar es infelicidad y dolor. Entonces, a lo que nos lleva esta lección es a mostrarnos que lo que no es paz de Dios es desengaño. Entonces, habla de agonía, de esa gélida sensación de desesperanza. Es como si quisiera recordarnos que ya hemos transitado este camino miles de veces, que conocemos perfectamente la experiencia de buscar y no encontrar, de sostener una expectativa sobre que eso entonces nos va a completar y después desmoronarnos en la desesperanza porque nos damos cuenta de que no y aún así volvemos a empezar y aún así seguimos repitiendo el ciclo como si esta vez fuera a ser distinto. Entonces, la invitación de esta lección es, en vez de mirar hacia adelante con la esperanza de que algo aparezca, nos pide detenernos y observar que la búsqueda misma es un engaño. Y detenernos no significa resignarnos
sino empezar a reconocer que aquello que estamos buscando ya está presente, salvo por la presunción de que no está presente y por eso la tengo que salir a buscar. Entonces, ¿por qué decimos que la paz de Dios ya está presente y es lo único que hay? Porque la paz de Dios no es una meta, sino es la condición misma de lo real. Entonces, el acto de dejar de buscar es, paradójicamente, el inicio del hallazgo. Y esto como una simple lógica, ¿no? Si seguimos buscando afuera, solo vamos a encontrar sufrimiento. Esta es una forma de romper el autoengaño, esta es una forma de despertarnos. Tenemos que empezar a juntar evidencias de todas las veces durante el día que estamos buscando la paz en lugares que no son Dios y cómo es que al final no encontramos la paz, porque con toda esta búsqueda frenética que tenemos, si la paz hubiera, si el ego, sus promesas fueran seguras, ya hubiéramos encontrado la paz, ya estaríamos completamente tranquilos, completamente satisfechos, ¿no? En el reconocimiento de somos. Y sin embargo no es así. Entonces, empezar a reconocer que no hay otra paz que la paz de Dios nos evita esa experiencia repetida de desilusión, que de todas maneras la desilusión es importante, porque cuanto más desilusionamos, más nos hartamos, más nos cansamos, llega un punto en que la búsqueda se vuelve insoportable, porque hay un aspecto de la conciencia que sabe que esa búsqueda es inútil. Entonces, dejar de buscar no significa pasividad, significa vivir desde el reconocimiento de que la paz de Dios no depende de nada que tengamos que añadir o de algo que podamos perder. Entonces, esto significa que cada movimiento en el mundo nace desde la paz en lugar de ser un intento desesperado por alcanzar la paz. Entonces, nos está dando como una clave muy interesante que es: todas las veces que te sientes desesperado, lo único que está pasando es que estás buscando la paz donde no está. Es decir, tenemos que empezar a reconocer los efectos de nuestro sistema de pensamiento, del sistema de pensamiento que estamos eligiendo. Y uno de los efectos es desesperanza, y otro es desesperación, y otro es hartazgo, y otro es insatisfacción constante. Es decir, necesitamos empezar a leer nuestro sistema de pensamiento en base a sus efectos, porque de hecho son sus efectos los que nos permiten inferir qué es lo que estamos pensando. Entonces, y esto me parece clave como para empezar a deshacer la confusión en la que vivimos. El curso insiste en que no es tan importante analizar cada pensamiento en su contenido específico, sino reconocer de qué sistema de pensamiento proviene, porque la mente solamente tiene dos opciones: pensar con el ego, que inevitablemente produce sufrimiento, o pensar con el sistema del Espíritu Santo, que solo conoce la paz. Entonces, cuando sentimos desesperanza, miedo, hartazgo, insatisfacción, cualquier forma de ansiedad, de terror, no estamos frente a un problema complejo de la vida, sino que estamos simplemente percibiendo, siendo conscientes de los efectos de haber elegido al ego como guía. Entonces, los efectos de los pensamientos funcionan como espejos. No necesitamos desmenuzar el contenido del pensamiento, si se trata de dinero, de relaciones, de salud, de futuro, etcétera, porque el contenido en realidad es irrelevante. Lo que importa es el sabor de fondo que produce: ¿es paz o miedo? Esa es la radiografía que nos muestra en qué sistema estamos participando, en qué sistema estamos activamente siendo partícipes. Y en ese sentido, cada momento de miedo, de desesperación, deja de ser una condena y empieza a ser una señalización, podríamos decirlo. Ni siquiera una señal, una señalización. Estás buscando la paz donde no está. Es como si la desesperación, el miedo, etcétera, la tristeza fueran un cartel que nos recuerda, una luz que nos recuerda que en realidad hemos elegido al guía equivocado. Y leer nuestro sistema de pensamientos por sus efectos es también un acto de honestidad radical, porque muchas veces el ego se disfraza de nobleza, de racionalidad, de sentido común, de espiritualidad también. Puede como vestir, teñir su búsqueda, ¿no?, con los colores más sofisticados, pero no puede esconder los efectos. Si el resultado final es sufrimiento, es porque la causa que lo sostiene no es real, y ahí está la posibilidad de discernir.
Y lo más liberador es que este discernimiento no exige un esfuerzo analítico, exige disposición. Basta con que reconozcamos, que empecemos a entrenar el reconocer: si me siento así, no estoy pensando con Dios. Eso abre la puerta a una corrección inmediata. Entonces, todas estas emociones, todos estos efectos dejan de ser como un callejón sin salida, hechos, y se convierten en recordatorios. Es como: no necesito seguir por este camino porque ya sé dónde me lleva, al sufrimiento. Y luego dice: este es el punto final al que en última instancia todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad allí donde no la hay, de ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida, ni de morir para vivir, pues no estarás sino pidiendo la derrota. Es interesante, ¿no? Porque es como que en algún punto lo que nos dice el texto es que toda mente tiene que llegar a reconocer que no hay felicidad donde hemos insistido agotadoramente en buscarla. Entonces, nos está diciendo como muy claro: lo que promete salvarnos en el mundo solo puede generar dolor. Lo que intentamos convertir en paz dentro del caos es apenas como un parche que perpetúa la confusión. Y lo interesante es que nos dice con absoluta claridad que la operación de esa ilusión de pensar que podemos hacer del infierno el cielo es imposible. Y mientras sigamos intentándolo, no hacemos otra cosa que pedir derrota, porque pedir que el mundo nos salve es pedirle a la ilusión que se convierta en verdad. Y esto en realidad no es pesimismo, puede verse como pesimismo. En realidad es el inicio como de la verdadera esperanza, que de hecho el texto teórico habla de la verdadera esperanza, porque lo que muere aquí no es la posibilidad de ser felices, sino la creencia de que la felicidad está en lo que cambia, en lo que se acaba, en lo que se pierde, en lo que muere. Entonces, es como que se nos está pidiendo dejar de intentar reconciliar lo que no puede ser reconciliado. Recordemos que como conciencia omnipresente que somos, como subjetividad inteligente universal que somos, aparentemente separados en cuerpos, esa identidad está a un nivel distinto, porque es aquello que permite que el mundo sea conocido. Entonces es por eso que se nos pide dejar de reconciliar lo que no puede ser reconciliado. Es decir, cuando nos reconocemos como conciencia omnipresente, como subjetividad universal que hace posible toda experiencia en el mundo, entonces ahí es evidente porque nos está pidiendo que, de hecho el curso insiste en que dejemos de reconciliar lo irreconciliable, porque desde ese nivel la separación nunca ocurrió. La conciencia que somos no necesita reconciliar nada, simplemente es el espacio en el cual todas las apariencias se despliegan ante ella. Y el intento de reconciliar surge cuando nos identificamos con el personaje, con el cuerpo persona, cuerpo individuo. Desde esa perspectiva limitada siempre falta algo. Parece que hay fragmentos dispersos que deben unirse, que hay un caos que ordenar, que hay dolores que redimir, pero la conciencia en la que todo aparece no necesita unir lo que no ha sido fragmentado. Por eso nos dice: suelta ese proyecto imposible. Y esto cambia por completo la manera de relacionarnos con el sufrimiento, porque no se trata de hacer del sufrimiento una puerta hacia la paz, ni de intentar transmutarlo en algo sagrado, por ejemplo. Se trata de reconocer que el sufrimiento es un efecto de un sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento de la separación, y que no tiene que ser reconciliado con nada, solo dejado de lado. Y dice: no obstante, con la misma facilidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Pide esto y solo puedes ganar. Pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir lo que es falso, que lo que es falso sea verdadero, solo puede conducir al fracaso. Perdónate a ti mismo tus vanas imaginaciones
y deja de buscar lo que no puedes encontrar, pues, que podría ser más absurdo que buscar el infierno una y otra vez, cuando no tienes más que abrir los ojos y mirar para darte cuenta de que el cielo se encuentra ante ti, allende el umbral de una puerta que se abre fácilmente para darte la bienvenida. Ok, este párrafo va para un curso anual. Entonces, lo primero, nos dice que con la misma facilidad con la que pedimos el infierno, podemos pedir amor, felicidad y vida eterna. ¿Por qué nos dice que con esa misma facilidad podemos pedir amor y felicidad? Porque en realidad el texto nos está mostrando que la mente en su raíz tiene un poder de elección absoluto. No es que elegir sufrimiento sea más fácil y elegir amor sea más difícil. La facilidad, eso me fascina, la facilidad con la que pedimos es la misma. Lo que cambia es la dirección en la que enfocamos ese poder. Pedir sufrimiento es pedirle a lo ilusorio que sea real y eso produce fracaso. Pedir vida eterna es abrirnos a la vida eterna, abrirnos a reconocer que ya somos la vida eterna que nos está siendo dada. Entonces, la facilidad está en que solamente tenemos que reconocerlo. En realidad es muy fácil. Y lo que la mente hace continuamente es un acto de petición, aunque no lo veamos así. Cada vez que buscamos paz en las condiciones del mundo, lo que estamos pidiendo es que lo ilusorio se convierta en verdad. Cada vez que nos obsesionamos con un resultado, lo que pedimos es que lo transitorio nos dé permanencia. Ese es el pedido constante del ego, es el ruido constante del ego, que lo que no puede durar nos salve. Y el curso lo llama con todas sus letras, vanas imaginaciones. Por eso la invitación aquí es tan liberadora. O sea, si vas a pedir, pide lo que ya tienes, vida. No porque pedir haga que llegue algo que no estaba, sino porque la petición sincera es un acto de reconocimiento. Es como dar vuelta a la dirección de la mente. En lugar de pedir que lo falso se vuelva real y experimentar sufrimiento, pedimos recordar lo que es real en nosotros. Y ese pedido solo puede llevar al éxito porque es abrir los ojos, es un reconocimiento, en realidad es lo más fácil. El absurdo está en que seguimos insistiendo en pedir infierno, como si el infierno pudiera darnos lo que promete. Y además el infierno es tan sexy porque instante tras instante nos vuelve con la misma promesa y nosotros atrás. Sí, 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 no, porque cuando lo próximo, es que es increíble. Entonces, luego dice pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Eso yo lo recontra malinterpreté. Lo que pasa es que también funciona en el mundo de las formas. A ver cómo lo explico. Yo las primeras veces que leía el curso todavía estaba intentando gestionar más dinero en mi vida, ¿no? Entonces decía, ok, claro, yo cuando digo que no tengo dinero estoy pidiendo lo que no tengo. Entonces evidentemente siempre vuelvo al fracaso monetario. Tengo que pedir lo que ya tengo y eso me va a llevar al éxito. Es cierto que este año, pero fue como un regalo, ¿no? Son esas cosas, esos insights que vienen a transformar desde adentro y entonces la forma se moviliza y fue un insight vivido, fue una vivencia donde me encontré pensando que lo que yo estaba haciendo para tener clientas de una vuelta al sol no era suficiente, es decir, estaba pidiendo lo que no tenía. Y fue un descansar muy interno de decir, esto ya es suficiente. Pero fue cuando una fichita cae en lo profundo, cuando se la recoge desde el amor, ¿no? Y a partir de ese momento llené mi agenda. O sea, no tengo más lugar. Chao. No quieran escribirme, chicas. No me queda más lugar para una vuelta al sol. Hasta el año que viene. Pero esto no fue, es decir, a ver, ¿a dónde voy con esto? Sí es cierto que esto funciona también en la forma. Yo no lo hice adrede, simplemente algo cayó, plink, y lo tiñó todo de un saborcito de, ay, esto ya es suficiente, puedo descansar, y eso trajo cambios en la forma y por supuesto también en mi dinero. Pero, en realidad, lo que nos está diciendo es pide lo que ya tienes porque eso te lleva al éxito. Es decir,
pide verte como vida. ¿Qué es lo que tienes ahora que no puedes aparecer? Vida, eres vida. Pide vida y tendrás éxito. Pide vivirte como soy, pide vivirte como existencia en lugar de como cuerpo, pide vivirte como extensión del amor de Dios y eso te llevará al éxito inmediato. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento está cargado de los atributos, de los regalos, de los dones que Dios nos da, que ya están disponibles, solo requieren ese acto en la conciencia. Y además fijémonos que dice que en realidad todo eso está tenemos una puerta que conduce al cielo ante nosotros y es una puerta que se abre fácilmente para darnos la bienvenida, porque el reconocimiento es fácil, no es cuestión de años. Entonces, lo que contaba respecto de esta vivencia, de esto ya es suficiente, es un ejemplo de cómo la enseñanza opera tanto a nivel de la forma como en el fondo metafísico, y el curso no niega que la mente, cuando descansa en la verdad, también va a haber reflejos en el mundo, ¿no? Pero lo importante es reconocer que esos reflejos no son ni la causa ni el fin, son apenas como una resonancia de empezar a pedir lo que ya tenemos. Entonces, pide lo que ya tienes es un giro ontológico. El éxito no es conseguir más en el mundo, es recordar que eres. Entonces, es como que pedir lo verdadero siempre conduce al éxito porque es lo que somos. ¿Qué podemos pedir que no falta? Vida. ¿Qué podemos pedir que no se agota? Vida. ¿Qué podemos pedir que no depende de condiciones? Vida. Al pedir esto, la mente se alinea con lo único real y por eso el éxito es inmediato. Porque empezamos a reconocer lo eterno en este instante y eso es pleno por derecho propio. Y esa plenitud toca cada fibra de nuestro ser. Y luego dice, regresa a casa. Jamás encontraste felicidad en lugares extraños ni en formas que te son ajenas y que no tienen ningún significado para ti, si bien trataste de que lo tuvieran. No te corresponde estar en este mundo. Aquí eres un extraño, pero te es dado encontrar los medios a través de los cuales el mundo deja de parecer una prisión o una cárcel para nadie. Fíjate qué loco esto, ¿no? No te corresponde estar en este mundo. Aquí eres un extraño. Yo siempre hablo con mi mamá de cómo incluso las personas más funcionales a este mundo son infelices. Son infelices. Gente a la cual, me refiero a gente que no tiene crisis, gente que le sale bien ir a trabajar, sostener un trabajo. No, no estamos hablando de mí, en ningún caso. Gente que sigue los pasos, pero incluso esa gente tiene un sinsentido de sabor, de fondo, de sabor de boca, como si ellos también fueran unos extraños. Y es muy loco porque acá el texto es como que no nos dice como a vos en particular te cuesta estar en este mundo. Por eso iba a mi ejemplo, a todos nos cuesta estar en este mundo. Está afirmando algo universal, es como que a nadie le corresponde estar aquí. La sensación de extrañeza no es un síntoma de que somos unos inadaptados, sino la condición misma de la mente que se ha identificado con algo que en su naturaleza no es. Porque lo que somos, vida eterna, extensión del amor de Dios, presencia omnipresente, no puede terminar de encajar del todo en un escenario que se presenta como cambio, como pérdida, como muerte. Por más que logremos desempeñarnos de manera impecable en las reglas del mundo, siempre está esa sensación de que hay algo que nos cierra del todo, ¿no? Incluso en las personas que parecen perfectamente funcionales, que tienen una vida ordenada sin sobresaltos. Es como hay como una insatisfacción sutil, como una melancolía de fondo. Y esa es la señal inequívoca de la extrañeza. Y lo profundo de esta enseñanza es que valida esa incomodidad que todos sentimos aunque tratemos de ocultarla. Porque lo que nos dice es que esto no es un error personal, sino que es un recordatorio de nivel ontológico. Esa sensación de ser extranjeros en el mundo es la pista de que nuestro hogar está en otra parte.
o más bien como en otra dimensión de ser. Y sin embargo, el curso no nos pide que escapemos del mundo, y esto es muy bello, sino que nos dice que lo usemos como un medio. Dice que se nos han dado los medios a través de los cuales el mundo deja de parecer una prisión. Eso es el perdón, esa es la reinterpretación del Espíritu Santo, esa es la práctica que nos propone el curso. No se nos pide hacer del mundo un hogar, porque nunca lo será. Lo efímero no puede ser hogar de lo eterno, sino para que deje de experimentarse como una cárcel. El mundo deja de ser una condena cuando lo usamos como este espacio de reconocimiento. Cada encuentro, cada experiencia, cada relación se convierte en una oportunidad de recordar que nuestra identidad no es del mundo. Y lo que somos nunca entró en el mundo y por eso nunca puede ser contenido por él. El regreso a casa no es un viaje físico, sino un reconocimiento de que somos lo que hemos estado buscando en todos lados. El mundo entero se revela como un intento de hacer hogar en lo que es inhóspito, y la verdadera sanidad comienza cuando dejamos de forzar esa reconciliación imposible y aceptamos: soy un extraño aquí porque lo que soy no pertenece a este lugar. Recordemos que lo que estamos diciendo es metafísico, no quiere decir que vengamos de las estrellas. Lo que quiere decir es que el nivel absoluto de nuestra identidad no puede estar contenido en lo efímero. Es decir, a lo que quiero es que acá el curso señala que la identidad que somos pertenece a un orden de realidad completamente distinto al que se experimenta en el mundo. Entonces, por eso digo, no es que seamos viajeros de las estrellas ni habitantes de otros planetas, sino que nuestra identidad está en una dimensión que no puede ser medida ni contenida por ninguna forma. Recordemos esto de la amorfia, lo sin forma es lo que posibilita que haya formas y que las formas sean conocidas en el mundo, y nosotros somos lo sin forma. Entonces podríamos decir que lo que somos es inmutable, mientras que el mundo es cambio perpetuo. Por ejemplo, podríamos decir que nuestra esencia es plenitud. Recordemos plenitud como 100% saturación de ser, mientras que aquí todo lo que se vive en clave de carencia. Podríamos decir que somos unidad de vida, mientras el mundo se percibe como fragmentación, que somos la continuidad sin principio ni fin de la vida, mientras aquí todo está marcado por inicio y final. Entonces, es como que otra manera de expresarlo es que nuestra identidad real es el fundamento mismo que hace posible cualquier percepción. Por eso, como conciencia, no estamos dentro del mundo, sino que es el mundo el que aparece dentro nuestro. Y esa es la razón por la cual no puede contenernos. Entonces, decir no te corresponde estar aquí significa que ninguna forma puede definirnos. Somos vida antes de cualquier forma de vida. Somos mente antes de cualquier pensamiento. Somos antes de cualquier identidad personal. Y ese desfase se siente como extrañeza porque todo lo que el mundo ofrece es un sustituto que nunca alcanza a rozar la profundidad, la hondura de lo que somos. Y luego dice: se te concede la libertad allí donde no veías más que cadenas y puertas de hierro. Mas si quieres hallar escapatoria, tienes que cambiar de parecer con respecto al propósito del mundo. Permanecerás encadenado hasta que veas el mundo como un lugar bendito, liberes de tus errores a cada hermano y lo honres tal como es. Tú no lo creaste, así como tampoco te creaste a ti mismo. Y al liberar a uno, el otro es aceptado como tal. Y dice, sigo leyendo porque me parece que este párrafo termina de dar más claridad al párrafo 3. ¿Qué función tiene el perdón? En realidad no tiene ninguna ni hace nada, pues es desconocido en el cielo. Es solo en el infierno donde se le necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. ¿No es acaso un propósito loable ayudar al bien amado Hijo de Dios a escapar de los sueños de maldad, que aunque son solo fabricaciones suyas, él cree que son reales? ¿Quién podría aspirar a más?
mientras parezca que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el amor y el miedo. Entonces, el primer párrafo nos dice que la libertad no está en cambiar las circunstancias externas, sino en cambiar de parecer respecto al propósito del mundo. Si lo vemos como una cárcel, lo será. Si lo vemos como lugar de bendiciones, se abre como reconocimiento de la libertad. El perdón es justamente, llamémosle la herramienta que hace posible ese cambio de propósito. Entonces, el perdón no arregla el mundo, sino que lo reinterpreta. Y el segundo párrafo explica por qué el perdón es necesario aquí y no en el cielo. En Dios no hay nada que perdonar porque no hay ofensa ni error. Pero en el sueño de separación, donde creemos ver maldad, ataque, culpa, enfermedad, soledad, el perdón funciona como el puente que nos recuerda que nada de eso es real. Entonces su función es deshacer la creencia en la separación, en la herida. Y mientras parezca que hay que elegir entre amor y miedo, el perdón es la vía que nos devuelve a la única opción real. Entonces, el mundo se vuelve una cárcel cuando creemos en las apariencias, creemos que eso es lo real, se vuelve bendición pura cuando lo usamos para perdonar, y el perdón es un remedio temporal dentro del sueño. Una vez cumplida su función, se disuelve porque nos conduce al recuerdo de que en realidad en Dios nunca hubo nada que perdonar. Y luego sigue: no hay más que la paz de Dios porque Él solo tiene un hijo, que no puede construir un mundo en oposición a la voluntad de su Padre o a la suya propia, la cual es la misma que la de Él. ¿Qué podría esperar encontrar en semejante mundo? Este no puede ser real, ya que nunca fue creado. ¿Es acaso ahí donde iría en busca de paz? ¿O bien tiene que darse cuenta de que tal como Él ve el mundo, este solo puede engañar? Puede aprender, no obstante, a verlo de otra manera y encontrar la paz de Dios. Recordemos que, según el curso de milagros, y esto es una hipótesis que está buena ponerla a funcionar, no se nos pide creerla ciegamente, el Hijo de Dios se le cruzó un pensamiento por la mente y lo tomó demasiado en serio, un pensamiento de cómo sería un mundo sin Dios. Y entonces, como Dios es el amor incondicional, Dios tuvo que responder que sí a ese pedido de la mente del Hijo de Dios. Y por tanto el Hijo de Dios está en un sueño donde todo lo que sueña es un mundo sin Dios. Por eso se nos dice, si tú estás dentro de un sueño buscando la paz dentro del sueño, no la vas a encontrar, porque este sueño fue creado justamente para que tú en tu libertad absoluta experimentes qué es vivir sin tu Padre y sin todos los regalos que tu Padre ya dispone para ti. Entonces lo que tienes que hacer es perdonarte a ti por las divagaciones, perdonarte a ti, ¿cómo es que lo dice? Por tus vanas imaginaciones de que puedes vivir sin Dios, y entonces aprender a ver el mundo de otra manera y por tanto encontrar la paz de Dios. Porque recordemos que la hipótesis central del curso y de todo el marco metafísico es que el mundo no fue creado por Dios, sino que es el efecto de un pensamiento tomado demasiado en serio. Y por eso también habla mucho de la risa, ¿no? Entonces, ese cómo sería vivir sin Dios, que es algo que estamos continuamente actualizando en cada uno de los pensamientos de separación, no tiene consecuencias reales en el cielo, pero en la mente que lo soñó se volvió la trama entera de una película, de un escenario. Y si el origen del mundo es ese experimento de separación, entonces buscar paz en él es como un contrasentido. ¿Cómo vamos a encontrar en el producto del miedo lo que solo puede dar el amor? Por eso el curso insiste, este mundo tal como lo ves no puede ser real, porque su propósito original fue sostener la ilusión de vivir algo por fuera de Dios, y Dios es lo omnipresente, es la totalidad, por tanto no puedes vivir fuera de Dios. De ahí que cuando buscamos dentro del mundo esa plenitud y que sentimos que nos falta, lo único que hallamos es desengaño. El mundo está diseñado para ofrecer sustitutos, son migajas de paz, son reflejos distorsionados de amor, son dosis muy chiquititas de satisfacción, y cada vez que las tomamos como definitivas, volvemos al ciclo de autoengaño. Entonces,
Lo que nos está diciendo esta lección, que es increíble, es que la clave no es huir del sueño, sino reinterpretarlo. Y ahí entra el perdón como un gran recurso pedagógico, porque no hace nada en el cielo porque allí nunca hubo ofensa con Dios, pero en el sueño de separación sirve con el propósito de limpiar la mente de sus vanas imaginaciones. Cada vez que perdonamos, lo que realmente estamos haciendo es soltar la creencia de que esta historia es lo real, de que esta historia que estamos viviendo es lo real y que tiene poder sobre lo que somos. Entonces, cuando el mundo habla de aprender a ver el mundo de otra manera, se refiere a entrenar la percepción para que ya no vea pruebas de separación, sino oportunidades de recordar que ya estamos en casa. Y entonces, aquí ocurre algo hermoso, que es que lo que fue concebido como un escenario de exilio de Dios se convierte en el camino de retorno. Entonces el sueño deja de ser la prisión donde buscamos paz imposible y empieza a ser ese espacio que, correctamente interpretado, nos recuerda que ya somos en la paz. Y dice, la paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo. Pero se empieza a tener paz en él cuando se le percibe de otra manera. Y esta nueva percepción nos conduce hasta las puertas del cielo y lo que yace tras ellas. La paz es la respuesta a las metas conflictivas, a las jornadas insensatas, a las búsquedas vanas y frenéticas y a los empeños sin sentido. Ahora el camino es fácil y nos conduce por una ligera pendiente hasta el puente donde la libertad yace dentro de la paz de Dios. No volvamos a perder el rumbo hoy. Nos dirigimos al cielo y el camino es recto. Solo si procuramos... ¿Por qué dice que el camino es recto? Observemos esto. Primero, ¿qué es el cielo y por qué el camino al cielo es recto? Recordemos que cielo, leído desde la perspectiva de la no dualidad, no es un estado posterior al mundo, ni es un estado de conciencia elevada, ni es la quinta dimensión. Es conciencia de ser. Es la experiencia directa de unidad con Dios. El recuerdo de lo que no deja, el recuerdo de vida eterna en nosotros. El cielo es la paz absoluta de la identidad real. El reconocimiento de que yo soy el anfitrión de Dios, de que mi vida es la vida de Dios y que Dios es lo omnipresente, por tanto no puede haber nada por fuera de la vida de Dios. Ahora, ¿por qué dice que el camino es recto? Porque la mente no está en un lugar, la meta no está en algún lugar lejano en el tiempo y en el espacio. Es decir, la idea de rectitud del curso, el texto la usa en un sentido metafísico. Solo hay un destino y es inevitable. El cielo, el único camino que realmente existe es el que conduce al reconocimiento de la verdad. Por eso es recto, porque es el único. La mente se puede entretener con millones de caminos alternativos, lo hacemos a cada instante. Pero estos son círculos cerrados, por eso le dice vanas búsquedas, metas contradictorias, esfuerzos frenéticos. Esa es la experiencia del ego. Hay mucha actividad mental, ningún avance real. En cambio, la rectitud del camino espiritual está en su simplicidad. Cada vez que elegimos la paz, nos acercamos al cielo. Y como la paz es una sola, la paz de Dios, entonces no hay confusión posible en la dirección que estamos tomando. Y además, otra cosa de que el camino es recto es de que si yo me posiciono desde el instante santo, lo único que tengo delante mío es un pensamiento a perdonar a cada instante. Por eso es recto. Es o una ilusión que llevar ante la verdad, es decir, un pensamiento que perdonar, un pensamiento que cuestionar, o el reconocimiento de que soy, el reconocimiento en la verdad que soy. Solamente es esa dirección, no hay más, por eso es recto, por eso es fácil. Por eso se nos decía al inicio, pide y con la misma facilidad se te dará amor, porque es recto. Y dice, solo si procuramos desviarnos, podemos retrasarnos y perder el tiempo innecesariamente por escabrosas veredas. Solo Dios es seguro y Él guiará nuestros pasos. Él no abandonará a su hijo necesitado ni permitirá que se extravíe para siempre de su hogar. El Padre llama, el Hijo le oirá,
Y eso es todo lo que hay con respecto a lo que parece ser un mundo separado de Dios en el que los cuerpos son reales. ¿Se acuerdan en una de las lecciones de gratitud que hablábamos de expresar gratitud hacia aquello dentro nuestro que nos dice que esto no puede ser todo? Justamente aquí nos está dando como también ese matiz, ¿no? Como el Padre te llama. Por eso no te terminas de sentir cómodo en el mundo, porque hay algo que te llama por dentro y te dice, lo que pasa es que, claro, inmediatamente tenemos ese reconocimiento de que esto no puede ser todo. Decimos, claro, el trabajo no puede ser todo, la pareja no puede ser todo, es decir, entonces busco otra pareja, otro estado, otro, me muevo de lugar, hago algo en el mundo, hago algo, vuelvo a caer en el autoengaño, pero el reconocimiento, el llamado de Dios, de hecho esto me gusta mucho pensarlo así, que es que cada vez que sentimos que esto no puede ser todo y caemos como en esa desesperanza, en realidad es el Padre que nos está llamando desde adentro. Como que nos está diciendo, cariño, te estás comiendo un pan duro y seco, una migaja roñosa. No sé por qué me salía esta palabra. Y eso no fuiste creado para alimentarte en base a eso. Y me gusta porque como cuando lo empezamos a ver así, se empieza a revelar la dimensión más íntima de este llamado. El curso nunca describe esa incomodidad del mundo como un error personal, sino como esa señal de que la voz de la verdad, la voz de Dios sigue viva en nosotros. Es esto no puede ser todo, que nos atraviesa a todos, no es un capricho, no es insatisfacción crónica, sino la manifestación misma del llamado de Dios. Es la memoria del cielo haciéndose sentir, haciéndose escuchar en medio del sueño. Y luego sigue. Ahora reina el silencio. Deja de buscar. Has llegado donde el camino está alfombrado con las hojas de los falsos deseos que antes anhelabas, caídas ahora de los árboles de la desesperanza. Ahora se encuentran bajo tus pies y tú levantas la mirada y miras al cielo con los ojos del cuerpo que ahora te sirven solo por un instante más. Por fin la paz ha sido reconocida y tú puedes sentir cómo su tierno abrazo envuelve tu corazón y tu mente en consuelo y amor. Hoy no buscamos ídolos. Es decir, la lección de hoy, como siempre, ¿no? La usamos por lo positivo, para reconocer que solo la paz de Dios es, pero también para buscar todos los lugares y llevar hacia la verdad todos los lugares donde todavía seguimos confabulando ídolos. Hoy no buscamos ídolos. La paz no se puede encontrar en ellos. Recordemos, yo no sé si expliqué esto alguna vez, pero recordemos que es un ídolo para un curso de milagros, porque nos va a servir mucho para este último párrafo. Un ídolo para el curso es cualquier cosa que creemos que puede darnos la paz que solo Dios puede darnos. Es todo sustituto que ponemos en el lugar de la paz verdadera. Puede ser dinero, reconocimiento, ansias de salud, pareja, éxito espiritual, claridad mental. Todo aquello en lo que depositamos la promesa de plenitud, que no sea Dios, se convierte automáticamente en un ídolo porque lo estamos cargando con un poder que no tiene. El problema no es el objeto en sí, sino la función que le asignamos. Cuando decimos, si consigo esto, estaré en paz, que todo el tiempo lo estamos haciendo, levantamos un ídolo. Y lo que caracteriza al ídolo, por eso me encantan los ídolos, porque siempre nos decepcionan, nos dan cierto alivio momentáneo, pero nunca sostiene la paz que buscamos porque fue concebido desde la carencia. Entonces, dice, hoy no buscamos ídolos. La paz no se puede encontrar en ellos. La paz de Dios es nuestra y no habremos de aceptar o querer nada más. Que la paz sea con nosotros hoy, pues hemos encontrado una manera sencilla y grata de abandonar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestros objetivos cambiantes por un solo propósito y nuestros sueños solitarios por compañerismo. Pues la paz es unión, si procede de Dios. Hemos abandonado toda búsqueda. Nos encontramos muy cerca de nuestro hogar
y nos acercamos aún más a Él cada vez que decimos. Esperen que voy a buscar la lección original. Quiero ver lo que dice la lección original. There is no peace except the peace of God, and I am glad and thankful it is so. No hay más paz, no hay paz excepto la paz de Dios, y me siento agradecido de que eso sea así. ¿Por qué dice que nos sentimos agradecidos de que no haya más paz excepto la paz de Dios? Porque si realmente pudiéramos encontrar la paz en el mundo, sería muy peligroso, porque consolidaría la ilusión. Es decir, si el ego pudiera darnos una paz estable y duradera, pero basada en la separación, seguiríamos separados de Dios y jamás cuestionaríamos el sistema de pensamiento del ego. Nos quedaríamos como encajados en un sueño cómodo sin necesidad de despertar a la verdad de Dios. La aparente paz del mundo, como un ratito de bienestar, un sueño cumplido, funciona como un anzuelo, parece alivio, pero es pasajero, y en esa misma capacidad, no capacidad, sino caducidad, está su bendición oculta. Esto ya lo habíamos hablado en las lecciones del inicio, porque nos empuja a buscar más allá. Entonces, la gratitud de la lección es paradójica. Agradecemos que no haya paz en los ídolos, porque eso significa que no vamos a quedarnos dormidos y perdidos en el sueño para siempre. Significa que lo ilusorio, es decir, como lo habíamos dicho antes, que lo ilusorio no pueda sostener la promesa de paz, que no nos dé paz, que esté diseñado para desaparecer y por tanto dejarnos en desilusión, es nuestra garantía de que el recuerdo de Dios no se apagará. Si los sustitutos funcionaran, si los ídolos funcionaran, la mente jamás soltaría su apuesta por lo falso. Pero como los ídolos siempre nos decepcionan y aparte están diseñados con un diseño efímero, es decir, desaparecen, su fracaso se convierte en la puerta de entrada al único éxito real, que es reconocernos en Dios. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.